Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy trataremos un artículo del Dr. Michael Salla titulado "El nuevo documento Majestic corrobora el éxito de ventas histórico del tema OVNI". Fuente Dr. Michael Salla, exopolitics.org. Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Empezamos! El reciente documento informativo publicado del Majestic 12, Evaluación de la situación, contiene mucha información sobre el comienzo de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de los Estados Unidos y los visitantes extraterrestres que buscan humanos, que comenzaron después del famoso incidente del platillo volador de Aztec en 1948. La primera parte de esta serie discutió el contenido del documento explicando cómo un extraterrestre adulto sobreviviente del aterrizaje en Aztec comenzó el proceso diplomático y dejado detrás 3 bebés extraterrestres traídos a nuestro mundo para permanecer como un gesto de buena voluntad. La información revelada en el documento informativo filtrado puede compararse con lo que se conoce públicamente sobre el aterrizaje de Aztec. Si se encuentra un alto grado de consistencia en la comparación, ayudará a fomentar la confianza de que el documento informativo se basa en información basada en los hechos, que fue parte de un informe clasificado de 1989, preparado por la Agencia de Inteligencia de Defensa para la Oficina del Presidente. El primero en escribir sobre el caso Aztec fue el autor Frank Scully, un periodista muy respetado quien escribió un libro en 1950, basado en lo que le habían contado 2 fuentes. Un supuesto científico, el Dr. G, un seudónimo usado por un propietario local de piezas de radio y de televisión, más tarde reveló ser Leo A. Gibauer, y Newton Silas, un conocido buscador de petróleo. El libro de Scully, Detrás de los platillos volantes, rápidamente se convirtió en un éxito de ventas nacional con su relato del primer aterrizaje de un platillo volante en 1948. Dr. G fue el hombre que nos contó toda la historia del primer platillo volador que había aterrizado en los Estados Unidos. 2 telescopios capturaron esta nave no identificada a medida que entraba en nuestra atmósfera. Observaron su posición y calcularon dónde aterrizaría. Unas horas después de aterrizar, oficiales de la Fuerza Aérea llegaron al campo de vuelo en Durango, Colorado, y despegaron en la búsqueda del objeto. Cuando lo encontraron, estaba en un territorio muy rocoso de meseta alta, al este de Aztec, en Nuevo México. Tenga en cuenta que Scully estaba hablando de un aterrizaje controlado, no de un accidente de un platillo volador, como se informó para el incidente de Roswell, que había recibido la cobertura mundial de los medios de comunicación después del comunicado de prensa inicial de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense el 8 de julio de 1947. El documento de información del Majestic 12 se refiere de manera similar a un aterrizaje controlado en las proximidades de Aztec que se produjo el 25 de marzo de 1948. El aterrizaje controlado ocurrió en un pequeño cañón del desierto en las tierras de pastoreo privadas de un agricultor local y ganadero, a unos 20 kilómetros al noroeste de Aztec, Nuevo México. La nave se determinó que era de 30 metros de diámetro. En cuanto al diámetro del platillo volante, Scully dio la siguiente información. Se encontró que la dimensión total de la nave era de 30 metros de diámetro para ser más exactos. Sorprendentemente, la medición precisa de Scully del diámetro de la nave del platillo volante que había aterrizado coincide con el informe del documento de información de 1989 sobre el tamaño y la naturaleza del aterrizaje. Scully reveló detalles importantes sobre el equipo científico enviado para investigar el platillo volante. El Dr. G y 7 de su grupo de científicos magnéticos fueron llamados para examinar esta extraña nave. Cuando llegaron, decidieron que lo mejor era no tocarla ni tratar de entrar en ella. Estudiaron la nave desde la distancia durante 2 días, bombardeándola con contadores Geiger, rayos cósmicos y otros dispositivos de protección. Scully dijo que 8 científicos participaron en el análisis preliminar de la nave aterrizada. Según el nuevo documento del Majestic 12,
El equipo de recuperación involucró a 4 miembros científicos de la recién creada dirección del MJ-12 y a otros 6 científicos adicionales que se reunieron en el sitio del aterrizaje de Halls Canyon, cerca de la ciudad de Aztec, con el fin de seguir plenamente el curso de la recuperación y la investigación en Aztec, Nuevo México. Es importante en este punto para detallar los nombres y los antecedentes de los miembros del equipo de la UIP Magic Corps, antes de volver a una cronología de los eventos en Hells Canyon. Solo 4 de estas personas estaban en la dirección del Magic Corps. Estos eran el Dr. Lloyd Bergner, el Dr. Detlef Bronk, el Dr. Vannevar Bush y el Dr. Jeremy Hunsaker. A continuación, fueron seleccionados por la dirección del MJ-12 para acompañar al equipo de recuperación de la UIP Magic Corps al lugar del aterrizaje en Hells Canyon. El Dr. Carl A. Helland, director y científico senior del Laboratorio de Geofísica y Ciencias Magnéticas de la Escuela de Minas de Colorado. El Dr. John von Neumann. Su trabajo en el disco de Aztec, finalmente, llevó al lenguaje binario utilizado hoy en día en todos los ordenadores electrónicos modernos. El Dr. Robert J. Oppenheimer, en representación de su amigo el Dr. Bush, que aún no había llegado a Aztec, seleccionó a la mayoría de los miembros del equipo de recuperación y organizó con la Marina de los Estados Unidos el almacenaje en sus instalaciones en Los Álamos hasta que se pudieran preparar sitios permanentes. El Dr. Johann von Roessler, un experto químico en nitrógeno, originalmente incluido como consultor en la posible necesidad de obtener la entrada forzada a la nave de disco mediante el uso de explosivos de alta potencia. Finalmente trabajó con el Dr. Detlef Bronk en la investigación del nitrógeno líquido enfriado criogénico, sistema de la suspensión utilizado en el disco volador por los miembros de la tripulación. El Dr. Merle A. Tuff, pionero en la propagación de la radio en la atmósfera superior. Más tarde fue parte del equipo de laboratorios de Bell, que desarrolló los principios de la física de la luz láser derivada del estudio de los sistemas encontrados a bordo del disco volador de Aztec. El Dr. Horace Van Valkenburg fue director de la Escuela de Metalurgia de la Universidad de Colorado. Según el documento del Majestic 12, hubo 10 científicos en total involucrados en la recuperación de Aztec. Sin embargo, el Dr. Bush llegó más tarde que los otros en la escena. A Scully se le dijo que había 8 científicos en el sitio que estaban muy cerca del número real inicialmente presente de 9. Si otro miembro científico de la dirección del MJ-12 hubiera acompañado a Bush, y también llegado tarde, esto correspondería precisamente a los 8 científicos que trabajaron al comienzo de la investigación del platillo volador aterrizado, según le habían dicho a Scully. Scully pasó a describir cómo el equipo de recuperación fue capaz de entrar en la nave. Aparentemente no había ninguna puerta, a lo que sin duda era la cabina. La superficie exterior no demostró ninguna marca de ninguna clase, a excepción de un ojo de buey roto, que apareció en el primer examen al ser de vidrio. Finalmente tomamos un palo grande y abrimos un agujero a través de este desperfecto en la nave. Esta descripción de cómo el equipo de recuperación obtuvo acceso coincide estrechamente con lo que dice el documento del MJ-12. Se descubrió que la apertura original fue forzada en la esquina inferior de una especie de gran ventana rectangular o portilla de ojo de buey que había sido agrietada. Estas portillas o ojos de buey no eran visibles desde el exterior, pero se extendieron todo el camino alrededor del compartimento en enormes rectángulos curvos y separados por solo una delgada abrazadera estructural entre ellos. La excepción fue el agrietado por el cual el equipo accedió a la entrada. El documento del MJ-12 también se refiere al uso de una varilla larga y delgada utilizada para sondear lo que parecían palancas o botones en el interior, que corresponde a la descripción de Scully de un gran palo utilizado a través de la portilla o ojo de buey. A continuación llegamos al número de ocupantes en el incidente del platillo volador de Aztec. Scully fue informado por el Dr. G. Miramos hacia el interior. Allí pudimos contar 16 cuerpos.
que se extienden en una altura de unos 90 centímetros a 1,5 centímetros. Examinamos los cuerpos muy de cerca y con mucho cuidado. Eran normales desde todos los puntos de vista y no tenían apariencia de ser lo que llamamos enanos de este planeta. Eran perfectamente normales en su desarrollo. El único problema era que su piel parecía estar carbonizada con un color chocolate muy oscuro. Ahora podemos comparar el relato de Scully de los 16 ocupantes fallecidos con lo que dice el documento del MJ-12. Dentro de la cabina superior, el equipo encontró los cuerpos de 2 pequeños humanoides de aproximadamente 1,20 m de altura, atados en asientos como los de una cabina de un jet a reacción. Los extraterrestres estaban muertos. El documento informativo informó de que los extraterrestres habían fallecido debido a una fuga atmosférica causada por un impacto en una cara de un acantilado cercano. El informe describió entonces el descubrimiento de 14 tubos criogénicos en el nivel inferior, 12 de los cuales contenían cuerpos de aspecto humano, 4 de los cuales fueron posteriormente resucitados con éxito. Una mirada más cercana a los tubos sellados, que parecían las puertas de las secadoras de ropa en una lavandería, reveló que eran una forma compleja de sistema de refrigeración. 2 estaban vacíos y 12 contenían los cuerpos de lo que parecían adultos humanos y niños pequeños, así como bebés, todos congelados como si estuvieran preservados para especímenes. Con el tiempo, el equipo médico fue capaz de resucitar a un humanoide varón, adulto, similar a los de la Tierra, y 3 niños humanoides parecidos a los de la Tierra, todos alrededor de 6 meses de edad, 2 hombres y una mujer. El resto de los recién nacidos y uno más corto de piel gris, una entidad biológica extraterrestre de cabeza grande, perecieron. Scully había informado que 16 cuerpos fueron encontrados en Aztec. El documento informativo había divulgado 2 pequeños cuerpos extraterrestres encontrados en la cabina superior, más 14 tubos criogénicos encontrados en la cabina inferior, 12 de los cuales fueron ocupados por los extraterrestres que parecían humanos congelados en suspensión. Sin embargo, lo que no se le había dicho a Scully era que 4 de los extraterrestres todavía estaban vivos en sus cámaras criogénicas. Aparentemente su fuente, el Dr. G, no sabía que estos 4 fueron revividos más adelante con éxito. El documento informativo explica cómo el personal del lugar, sin necesidad de saber, recibieron una noticia de que todos los extraterrestres habían muerto. La historia se distribuyó rápidamente, que se habían encontrado los cuerpos todos fallecidos y que estos serían retirados para su posterior análisis. Los cuerpos de los 2 pequeños pilotos fueron mostrados a otros miembros del equipo de recuperación que habían oído hablar de ellos y luego sellados en las cámaras de hielo seco, al igual que el cadáver de la entidad biológica extraterrestre que había expirado en la bodega de carga, después de la descongelación. Una gran muestra de esto se llevó a cabo a la vista de los otros miembros del equipo, y otras cápsulas de transporte de hielo seco fueron secretamente cargadas de tierra y piedras antes de que todo el grupo entero se cargara, en un camión frigorífico etiquetado altos explosivos para el transporte. Lo que esto sugiere es que el equipo de recuperación vio 2 entidades biológicas extraterrestres pequeñas y 16 cápsulas de hielo seco preparadas para los 14 tubos criogénicos, 12 de los cuales estaban ocupados. Entonces vieron que los 2 cuerpos pequeños de las entidades biológicas extraterrestres de la cabina superior estaban cargados en 2 de las cápsulas de hielo seco, en lugar de tubos criogénicos vacíos. La suposición natural era que se habían recuperado 16 cuerpos extraterrestres humanos de pequeña estatura, exactamente lo que se le dijo a Scully. Claramente lo que se sugiere a lo anterior es que incluso en una operación de recuperación altamente clasificada, como la que había ocurrido en Aztec, la compartimentación estaba muy en su lugar. La información sobre los extraterrestres vivos que se estaban recuperando debía ser mantenida en secreto de gran parte del personal de la operación de recuperación clasificada. A todos se les dijo
que los extraterrestres de las 16 cápsulas de hielo seco estaban muertos. Una campaña oficial de desinformación ya estaba en marcha para el aterrizaje de Aztec, y esto no se detuvo con el personal de recuperación. Las dos fuentes de Scully, Newton y el Dr. G. Gebawa, parecen haber sido atrapados en la campaña de desinformación que rodea el aterrizaje de Aztec. De acuerdo con Scully, el Dr. G. era un especialista magnético en el equipo de recuperación de Aztec. En el verano de 1949, Silas Newton se reunió con el Dr. G., un ingeniero magnético que había sido liberado en julio después de 7 años de servidumbre del gobierno en todo tipo de proyectos superiores. Se había convertido en un maestro de la energía magnética. Tanto Newton y Gebawa habían estado atrayendo a los inversores para diferentes planes de perforación de petróleo basados en tecnologías que afirman haber desarrollado a partir de su conocimiento del aterrizaje de Aztec. Eventualmente, ambos fueron detenidos por el FBI en octubre de 1952 y condenados por fraude después de una denuncia de uno de los inversores de petróleo, Herman Flader. Los antecedentes de ambos, de Newton y Gebawa, se detallan en un artículo muy crítico de 1956 en The True Magazine por J. P. Kahn, titulado Estafadores de platillos volantes. El relato de Scully del aterrizaje del platillo volador de Aztec estaba ahora completamente desacreditado y fue ampliamente ridiculizado por ser engañado por dos hombres de confianza con antecedentes penales relacionados con el supuesto aterrizaje. El caso de Aztec fue ahora aceptado como un engaño, a pesar de que Scully seguía creyendo que era genuino hasta su muerte. El nuevo documento de información del Majestic contiene un párrafo sobre lo que había sucedido con Newton, Gebawa y Scully, que proporciona información valiosa sobre los acontecimientos reales y cómo los tres fueron atrapados en la campaña oficial de desinformación. Visitando al ranchero en ese momento y planeando cazar animales de caza en su tierra, eran el dueño de un taller local de reparación de radio, Dr. G. Gebawa, además de un buscador desempleado de petróleo e inventor, Silas Newton. Estos dos últimos se reunirán más tarde y contarán su historia a un columnista de la revista Variety, llamado Frank Scully. Este autor, más tarde, publicó un libro en 1950 en el que detalla partes de la historia de la recuperación en Aztec. Este incumplimiento de la seguridad era por el uso de una historia de portada para los trabajadores de la UIP Magic Corps, que demostraron ser ineficaces. Se decidió disimular los esfuerzos del caso Aztec como una exploración de petróleo por una empresa de perforación ficticia, un hecho que no estaba de acuerdo con el conocimiento del desempleado buscador de petróleo, que sabía que no había petróleo en esa zona. Más adelante, ambos, este buscador de petróleo independiente y el columnista Scully, fueron desacreditados por los hechos filtrados de un escritor, Kahn, en True Magazine, por los agentes secretos de la división de aplicación del Majestic. Esta acción fue desafortunada, pero muy vital a la luz de la naturaleza sensacional de los descubrimientos de Aztec. Afortunadamente, Scully calificó a este hombre como a un científico en su libro y durante el periodo de ventas del libro. Este aventurero fue declarado culpable de fraude por tratar de vender un dispositivo que afirmó que encontraría petróleo. Sobre todo por suerte, la brecha de seguridad se curó y el libro fue olvidado rápidamente con solo una pequeña ayuda del MJ-12. Esencialmente, el documento de información del Majestic revela que había una campaña de desinformación. Se había implementado con éxito para desacreditar a Scully y a sus dos fuentes principales, Newton y Gebawa. El error de Scully fue que se había referido incorrectamente a Gebawa como un científico magnético, lo que facilitó que la campaña de desinformación tuviera éxito. Dadas las amplias similitudes entre el relato de Scully y del incidente del platillo volante de Aztec y lo que se encuentra en el nuevo documento de información del Majestic 12, se puede concluir con gran confianza que están describiendo el mismo evento. Esto lleva a dos posibles conclusiones sobre el documento de información y su relación con el previamente desacreditado aterrizaje del platillo volante de Aztec. La primera es que se trata de desinformación
basada en lo que cuenta Scully, del incidente de Aztec de los platillos voladores, como el medio para un documento inventado, vuelva a confundir una vez más o desinformar a la comunidad de investigación omni-exopolítica. El hecho de que el documento haya surgido de la Oficina de Contraespionaje en la Agencia de Inteligencia de Defensa plantea esta posibilidad. La segunda conclusión es que el documento informativo es genuino y reivindica la mayor parte de lo que Scully dijo 40 años antes sobre el incidente de Aztec. Es importante destacar que el documento de información confirma que Scully no fue engañado por dos estafadores, Newton y Gebauer. Habían revelado de hecho la información exacta sobre el aterrizaje en lo que fue considerado una brecha importante de la seguridad por el Majestic 12. El libro de Scully había revelado con éxito los detalles operativos de uno de los secretos más grandes del platillo volador en poder del establecimiento de seguridad nacional. En cuanto a cuál de estas dos conclusiones es más precisa, es necesario seguir estudiando el contenido del documento informativo de 1989. Continuará. Fuente: Dr. Michael Salla, exopolitics.org. Hola de nuevo. Una vez más, podemos ver cómo un incidente OVNI, del cual tenemos conocimiento, gracias a una brecha en la seguridad del Majestic 12, fue rápidamente desacreditado. Por el alto grado de detalles, todo apunta a que fue un hecho real. Además, como se dijo en el anterior vídeo, por los nombres que aparecen, fechas, sellos, etc., parece real. Actualmente todavía hay un equipo de investigadores que están tratando de esclarecer si estos documentos son genuinos o se trata de un fraude. Por lo que lo más sensato es dejar pasar un poco más de tiempo. Parece que este artículo continuará. Vamos a ver. Como dato curioso, hay que destacar que casi todos los nombres de los científicos implicados en este caso son de origen alemán. Y cuadrando las fechas, parece que son del proyecto Paperclip. Algunos de ellos, como el Dr. Robert Oppenheimer, trabajaron en el Área 51. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.